El buscar la llenura del Espíritu Santo me corresponde a mí y te corresponde a ti porque es una promesa de Jesucristo. Esta promesa la encontramos en Hechos capítulo 1 y versículo 8, cuando le dijo a sus discípulos que recibirían la llenura o el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 está el día de Pentecostés, donde se cumple esa promesa. Y así que vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Como hemos visto que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y aún quiere derramarse sobre la vida de cada uno de nosotros. Este acontecimiento no solamente sucedió en el día de Pentecostés, como lo vemos en Hechos capítulo 2, sino que a partir de ese momento, de esa fecha, hasta nuestros tiempos, el Espíritu Santo se sigue derramando y sigue llenando a las personas con su poder. Así que depende de cada uno de nosotros buscar eso que es sumamente necesario. Desde los años 300 hasta el año 1900 hay acontecimientos de derramamiento del Espíritu Santo. Así que en los libros de historia podemos buscar e indagar, ¿verdad? Sobre estos acontecimientos. Así que esos son reales, como lo vimos en el estudio pasado, que nosotros tenemos que creer que esto de ser llenos del Espíritu Santo es algo real y que lo podemos experimentar. Pero, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en el estudio pasado vimos 4 preguntas importantes y hoy también vamos a ver 4 cosas importantes que cada uno de nosotros debe de examinarse para saber si está apto para ser lleno del Espíritu Santo o hay algo que debe de cambiar en su vida. Así que, hermano, quiero que vamos a continuar con este estudio. Así que eh, dice que en los años 1900 Dios derramó su espíritu sobre sus hijos alrededor de todo el mundo. O sea, de los años 300 hasta el 1900 han habido sucesos que a lo largo de la historia que están registrados como acontecimientos sobrenaturales del Espíritu Santo y creemos que se sigue derramando el Espíritu Santo sobre nosotros. Así que dice, ¿quiénes están siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Quiénes están siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Cree usted que hoy en día personas siguen siendo llenos del Espíritu Santo? Yo creo que sí. Dice, ¿quiénes están siendo llenos del Espíritu Santo? Los que tienen hambre y sed de Dios son los que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Muchos ayunan para poder pasar tiempo en oración. Dice, el hambre del alma se ha convertido algo más importante que lo del cuerpo. Estas son las personas que están siendo llenas del Espíritu Santo, las personas que tienen sed del Espíritu Santo, las personas que quieren tener una intimidad con el Espíritu Santo, una intimidad cerca con Dios para que su Espíritu Santo sea derramado sobre la vida de esta persona. Muchas personas ayunan y oran ¿por qué razón? Porque quieren tener esa comunión, esa cercanía con Dios. Esas personas son las que eh, son llenas del Espíritu Santo o bautizadas con el Espíritu Santo. Porque recuérdese que nosotros estamos hablando, este estudio se trata sobre buscar la llanura del Espíritu Santo. Así que, hermano, dice el Salmo 42, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fíjese que lo que dice este versículo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Quiénes entonces pueden llegar a ser llenos del Espíritu Santo? Las personas que tienen sed de la presencia de Dios, aquellas que tienen un hambre de Dios. Definitivamente que eso es lo que nos va a llevar a nosotros ser llenos del Espíritu Santo.
Mire que dice en San Juan capítulo 7, versículo 37 y 39. Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En este versículo encontramos dos veces que se repite los que creyesen, el que cree. Tenemos que saber, hermanos, que si queremos ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizados con el Espíritu Santo, hay que creer. Parte fundamental de nuestro diario vivir, creer las promesas divinas de Dios. El Espíritu Santo está llenando a a los que quieren que Él tome control de su vida. Escuche esto. El Espíritu Santo está llenando a los que quieren que Él tome el control de su vida. Solamente el Espíritu Santo se derrama en las personas, en la vida de las personas que quieren que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Dice, ellos rinden mente, emociones, voluntad y cuerpo para que Dios pueda usarlos en cualquier manera que Él decida. Y aquí vienen las 4 partes que yo le hablaba al principio, que en el estudio anterior también vimos 4 preguntas que nos hacía y que nos tenemos que hacer, y ahora vemos 4 cosas también que debemos de rendir a Dios. La primera que vemos dice, ellos rinden mente, emociones, voluntad y cuerpo para que Dios pueda usarlos en cualquier manera que Él decida. Ok, pero entonces vamos y decimos, ¿qué significa? ¿Qué significa entonces rendir la mente? ¿Qué significa rendir la mente a Dios? Según la Biblia, significa transformar conscientemente la forma de pensar, abandonando la voluntad propia y los patrones mundanos para adoptar la perspectiva, voluntad y valores de Dios. Implica renovar la mente mediante la palabra de Dios, someter cada pensamiento a Cristo y permitir que el Espíritu Santo guíe las decisiones y actitudes. ¿Qué es lo que entonces significa rendir nuestra mente? Es tener un cambio de pensamiento, dejar que el Espíritu Santo sea quien Él guíe, que Él sea el que guíe nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Dice que debemos de dejar los patrones mundanos de nuestra vida, de lo que pensamos normalmente, y pues someterlos a Dios. Eso significa rendir la mente. La número 1. Vamos con la número 2. Rendir las emociones. ¿Qué significa rendir las emociones? Ok. Cuando hablamos de emociones, entonces hablamos de alegría, tristeza, ira, compasión y angustia. Esas son las emociones y que debemos de rendirlas a nuestro Dios, rendirlas a Él, para que Él tome el control de nuestras emociones. Jesús, recordemos que también mostró emociones. Jesús se alegró, Jesús se entristeció, Jesús se angustió y Jesús también sintió ira. Tenemos algunos ejemplos para ver estas emociones a las cuales estamos hablando. Dice, la Biblia registra que David se entristeció. Jesús sintió ira. Pablo tuvo gozo. Y Elías sintió miedo.
indicando que todas deben ser llevadas a Dios para encontrar transformación. Estas emociones son llevadas a Dios para encontrar transformación. Transformación de nuestra tristeza en gozo, de nuestra ira, que tengamos control de nosotros mismos, el gozo, llevarlo a nuestro Dios para que Él pueda darnos ese gozo que no encontramos en ningún lugar. Y recordemos que el miedo también. Todas estas emociones debemos de ser llevadas a Dios para que Él nos ayude a controlar esto que tenemos. Entonces, las citas bíblicas para cada uno de estos la encontramos sobre David en Segunda de Samuel. En Jesús, Mateo capítulo 21. El gozo que habla Pablo lo encontramos en Filipenses capítulo 4 y el miedo de Elías en Primera de Reyes capítulo 19, si usted lo quiere estudiar y lo quiere ver en su Biblia. Estas son las citas bíblicas que nos ayudan a estas referencias que encontramos sobre las emociones, que tenemos que llevarlas a Dios. La tercera pregunta o la tercera parte que estamos viendo ahora dice, debemos de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Rendir la voluntad a Dios significa dejar de resistirse a sus propósitos y someterse libremente a sus planes, deseos y acciones. Vamos con la número 3. La número 3 se trata sobre la voluntad. Pero, ¿qué significa rendir la voluntad a Dios? ¿Qué significa eso? Dice, rendir la voluntad a Dios significa dejar de resistirse a sus propósitos y someter libremente tus planes, deseos y acciones, confiando en su amor y sabiduría. Es un acto de confianza donde se cambia el control personal por la dirección divina, aceptando la santidad y la obediencia como estilo de vida. Qué importante es poder conocer esto de someter la voluntad o nuestra voluntad a Dios. Dice que es dejar de resistir a nuestras cosas y dejar que sea el Espíritu Santo que Él maneje y que lleve el control de nuestra vida. Es un acto de confianza donde se cambia el control personal por la dirección divina. Imagínense, qué hermoso eso. Aceptando, dice, la santidad y la obediencia como un estilo de vida. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces significa eso, dejar que sea Él quien nos dirija y debemos de caminar en santidad y en obediencia como un estilo de vida. Qué hermoso es esto. La última parte o la pregunta número 4, bueno, no es pregunta, hermanos, no es pregunta. La última parte dice, y someter o rendir el cuerpo. ¿Qué significa rendir el cuerpo a la voluntad de Dios? Rendir el cuerpo a Dios significa principalmente en Romanos 12:1. O sea, es un versículo bíblico que vamos a agarrar de base para ver qué significa someter el cuerpo. Significa presentar la vida entera como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se trata de un sacrificio ritual de muerte, sino de consagrar acciones, sentido y voluntad diariamente para adorarle y servirle, evitando
la conformidad con el mundo. Eso significa someter el cuerpo. Someter realmente en sacrificio vivo, santo y agradable todo nuestro ser a Dios, y evitando nuestra conformidad o la vida del mundo prácticamente. Eso significa entonces, hermano, que las personas que son llenas del Espíritu Santo dice que rinden mente, emociones, voluntad y cuerpo para Dios, para que Él pueda usarlos en cualquier manera que Él decida. Cada uno de estas 4 partes que acabamos de ver, estos 4 puntos que acabamos de ver, hermano, debemos de examinarnos y pensar si nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo guíe cada una de estas áreas con las cuales estamos estudiando. El Espíritu Santo es el que guía tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu cuerpo. Todo eso debemos de analizarlo nosotros, hermano. Fíjese que para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, debemos de ver que todos los canales que nos conducen a la presencia de Dios estén libres, que no haya nada que nos esté obstaculizando. ¿Es algo que debemos de trabajar diariamente? Sí, por supuesto. ¿Es algo que debemos de examinarnos? Sí, claro que sí. Pero en Dios lo podemos lograr. Creo que si nosotros nos proponemos a rendir estos 4 puntos que acabamos de estar viendo, hermanos, creo que lo lograremos y el Espíritu Santo se derramará en cada uno de nosotros y seremos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. El general William, fundador del Ejército de Salvación, escribió lo siguiente. Escuche. Dice, antes de arrodillarse y orar para recibir el bautismo de fuego, vea que su alma esté en armonía con la voluntad y el propósito del Espíritu Santo a quien usted busca. Esto es bien interesante, hermanos. Es bien interesante porque Él nos dice y nos aconseja que debemos de ver que nuestra vida vaya alineada con los pensamientos, decisiones y lo que Dios quiere para nuestra vida. Que no haya ningún obstáculo. Eso lo escribió el general William. Dice que fue el fundador del ejército de salvación. Fue lo que escribió, que aconseja esto. Y es un consejo práctico para analizar conscientemente nuestra condición y nuestra vida. Dice que antes de arrodillarse para orar, para recibir el bautismo de fuego, vea que su alma esté en armonía con la voluntad de Dios. Y muchas veces es lo contrario, ¿verdad? Nosotros vamos a orar y nuestro diario vivir no va en armonía que en lo que Dios nos pide y nos está diciendo que lo que tenemos que hacer. Entonces se provoca en nuestra vida un obstáculo. Hay un obstáculo entonces que detiene el bautismo del Espíritu Santo. Mire lo que esta persona continúa escribiendo acá. Vea que el canal de comunicación por el cual el bautismo del Espíritu Santo se debe recibir se mantenga abierto. He sabido de algunos que no podían obtener nada de agua. Abrían el grifo repetidamente, pero no salía nada de agua. Había suficiente agua en el depósito, los tubos, los grifos y las conexiones estaban bien, pero no salía nada de agua. Por fin sacaron el tubo y encontraron un ratón. De nada sirve
darle vuelta al grifo, orar, cantar o aún creer si usted está reteniendo algo o se niega a hacer algo. Algo por lo cual se siente condenado, pero que se niega a entregar algo en el tubo. Sáquelo, no le dé descanso, entréguelo, destruya sus ídolos y obstáculos e interrupciones con una destrucción eterna. Deje que haya libre comunicación entre usted y Dios. Entréguelo todo y será inundado antes de levantarse después de haber estado arrodillado. El mundo sentirá el poder de ello y Dios tendrá toda la gloria. Es hermoso el ejemplo que esta persona escribió acá y nos dice. Dice que había una persona que daba vuelta al grifo, pero que no salía nada de agua. Iba a ver al depósito, pero había suficiente agua. Miró las conexiones de la tubería y todos estaban bien conectados, pero no caía nada de agua. Pero al sacar la tubería, al sacar uno de los tubos, se percataron que había un ratón que era el que estaba obstaculizando la salida o la llegada de agua. Hermanos, creo que es entendible y es algo claro lo que nos está diciendo. Cada uno de nosotros debe examinar su vida, examinar pues que no haya nada que pueda obstaculizar, que pueda impedir el derramamiento de su Santo Espíritu. Recordemos que es una promesa de parte de Jesús, no solamente a los judíos, sino que para todo aquel que cree. Se recuerda el versículo que estuvimos viendo anteriormente en San Juan, donde dice que a los que creen, son ellos los que recibirán. Si yo creo, yo soy apto para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero tengo que trabajar en las 4 preguntas que nos hicimos en el estudio anterior y en estos 4 puntos que vimos el día de hoy. Debemos de verificar que no haya nada que esté impidiendo el derramamiento del Espíritu Santo a nuestras vidas. Debemos de sacar todo lo que obstaculiza eso y debemos de rendir todo a nuestro Dios. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo. Tenemos una pregunta acá para finalizar. ¿Dios le ha mostrado algún obstáculo que le impide ser lleno del Espíritu Santo? Si es así, confiéselo ahora. Dé los pasos necesarios para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Este fue el estudio de esta semana. Estaremos continuando nuevamente la próxima semana porque son como 4 o 5 estudios más que nos hacen falta para finalizar. Estamos estudiando el libro que lleva por nombre El amigo que le ayuda, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo prometió? ¿Quiénes lo pueden recibir? Todo eso está incluido en ese libro y pues ya estamos en la parte final de este estudio. Así que muchas gracias por ver este video, gracias por suscribirte, gracias por comentar. Si tienes alguna duda, algo que no haya quedado claro, pues lo puedes dejar en tus comentarios que estaremos respondiendo a su pregunta. Así que Dios me lo bendiga y que la gracia de Dios quede contigo y que el Espíritu Santo pueda hablar cada día a nuestras vidas y que nos indique el camino por donde debemos caminar. Que Dios los bendiga.